Estimados estudiantes, hoy en nuestro curso de mecánica veremos hidrostática e hidrodinámica. Veremos conceptos, presión hidrostática, ley del empuje y teorema de Bernoulli. En la mecánica de fluidos, como su nombre lo dice, estudiaremos lo que son los líquidos, pero también incluimos en ellos los gases, dado que cuando uno le varía su presión pueden transformarse en líquidos. Gas licuado, por ejemplo. Los más comunes son el aire y el agua. En muchos aspectos de la vida diaria trabajamos con fluidos. Flujos en tuberías, en canales, en lluvia, en la sangre, en movimiento de proyectiles, los combustibles que se gastan, los chorros, las ondas de choque, entre otros. Objetivos de nuestra clase. En términos de concepto, veremos algunas definiciones, conceptos de fluido, presión hidrostática, principio de Arquímedes y teorema de Bernoulli. Si ustedes observan una figura, se verá que por un lado entra el fluido y por el otro sale. Principio que tendremos en cuenta durante todo el desarrollo. Definiremos algunos principios en el momento de un fluido. Cuando hablamos de una ecuación de continuidad, en el fluido incompresible, es decir, no gases, en flujo permanente por unidad de tiempo se cumple que la masa que entra es igual a la masa que sale. Allí tenemos en la figura una masa que entra, como es fluido va a tomar la forma de la tubería que hay allí, que tiene un diámetro mayor de entrada y un diámetro menor de salida, pero la masa que entra es igual a la masa que sale. Se generan algunos conceptos. Caudal, a mi lado izquierdo, que se define como el volumen partido por el tiempo. Más abajo el flujo másico, G, que es la cantidad de masa que está pasando por unidad de tiempo. Por lo tanto, la masa que entra, igual a la masa que sale, se genera en un mismo tiempo. Por lo tanto, si recorren un espacio 1 y un espacio 2 al interior del tubo, va a existir una velocidad en la entrada y una velocidad a la salida. Y como ecuación de continuidad se conoce que el área de entrada por la velocidad de entrada tiene que ser igual a la área de salida por la velocidad de salida. Veamos una aplicación de la ecuación de continuidad. Tenemos una tubería que nos da el diámetro de entrada, está circulando agua que tiene una cierta densidad, cuya magnitud de la velocidad es 4,5 metros segundo. Y a la salida, en la parte final de la tubería donde se estrecha, tiene un nuevo diámetro, por lo tanto un área de salida que es igual, ¿cuál es el área? A pi r cuadrado, habría que calcular del diámetro el radio, y calculamos tanto el área de entrada como el área de salida. Allí tenemos los datos, calculamos el área a partir de los diámetros y luego aplicamos la ecuación de continuidad. Si reemplazamos los valores, allí en la parte baja se ve de la ecuación de continuidad, despejando la velocidad en 2, nos resultan 13,5 metros segundo. Ustedes lo pueden revisar con calma. Ahora bien,
Cuando hablamos de un fluido que está en reposo, en un recipiente, por ejemplo, hablamos de hidrostática. Y todo fluido, ustedes saben, cuando mueven un botellón de agua, el de 20 litros, existe una masa de agua, un volumen de agua, y eso lo definimos como la densidad. Y eso pesa, ¿verdad? Eso pesa. Si ustedes pescan el botellón de agua azul y lo colocan sobre la cama, van a ver que la cama se hunde. Por lo tanto, el botellón con la superficie o el área que tiene en la parte de abajo es la que está soportando el peso del agua que está dentro del botellón. Como muestra la figura allí, el cilindrito rojo está la masa del agua y que si se afecta por la gravedad es el peso que está apoyándose sobre el área. Dependiendo ahora de la densidad, tabla al costado, va a ser la deformación que va a tener la cama, es decir, va a cambiar la presión. Entonces, la densidad de un fluido estático genera presión sobre su base que depende de la densidad y depende de su volumen. Independiente de la gravedad, estamos suponiendo que siempre estamos acá. Nos vamos a la luna, cambian las condiciones, cambia la presión. Porque recuerden que presión es fuerza partido por el área. Nosotros vamos a tratar ahora de cambiar la presión que conocemos como fuerza dividido por el área, vamos a llevarlo a las nuevas dimensiones, que es la altura del depósito del fluido, la densidad del fluido, entre otras. Veamos un ejemplo del concepto de densidad. Densidad de la masa partida por el volumen. Entonces, si tenemos, por ejemplo, alcohol, que tiene una densidad de 790 kilos por metro cúbico, y el aceite, 910 kilogramos por metro cúbico. Nos preguntamos, 1 litro de cada uno de ellos. Tenemos una botella de 1 litro de alcohol y una botella de 1 litro de aceite. Aquí nosotros confundimos algunos conceptos. El volumen de alcohol es igual al volumen del aceite, 1 litro cada uno. Pregunta, ¿cuál de los dos tiene la masa mayor? Utilizando la definición de densidad y despejamos M como la densidad por el volumen, obtendremos para el alcohol 0,79 kilogramos masa y para el aceite obtenemos 0,91 kilogramos masa. La masa mayor es del aceite. Definamos entonces qué entendemos por presión hidrostática. Allí tenemos un tarrito negro lleno de cierto fluido de densidad ρ. Y nos generamos un tarrito más chico, imaginario, al interior de ese fluido. Va a tener una altura, el tarrito que estamos imaginando, y está lleno con el fluido de densidad ρ. Estamos en la Tierra, se está aplicando la gravedad que tenemos allí en rojo, y hay una cantidad de masa dentro del tarrito. Definimos entonces la presión como fuerza partido por unidad de área. En rojo colocamos también que la presión es igual al peso partido por unidad de área.
Pero el peso, recuerdan ustedes que es masa por gravedad. Y la masa es la densidad por el volumen. Si reemplazamos, encontramos que peso es igual a la densidad por el volumen y por la gravedad. Pero el volumen, mirando el carrito chico, es el área de la base por la altura. Si reemplazamos, nos queda entonces que el peso es la densidad por el área, por la altura y por la gravedad. Reemplazando en la ecuación de presión hidrostática, va a ser igual al peso partido por el área, nos resulta entonces que la presión hidrostática es igual a la densidad por la altura y por la gravedad, los datos que están en nuestro gráfico. La altura por el área y por la gravedad. Esa es la presión hidrostática. La unidad de presión, recordemos, es un newton partido por metro cuadrado y le llamamos un pascal. La presión a la cual todos estamos sometidos por el hecho de tener atmósfera, específicamente por el hecho de tener sobre nosotros a nivel del mar una columna de aire de un espesor aproximado de 10 kilómetros, corresponde a 101.325 pascales o 101.325 kilopascales. Resumamos entonces: presión hidrostática, la presión que hace el fluido al interior de un recipiente, es la fuerza partido por el área, lo reemplazamos por peso partido por área y luego, haciendo la simplificación de peso partido por área, resulta que la presión hidrostática es igual a la densidad por la altura por la gravedad. Se mide en pascal. Noten lo importante que es esta expresión de presión hidrostática. Queda independiente del área. Por ejemplo, si queremos sacar la presión hidrostática de un lago, es la densidad del agua que tiene el lago por la altura o profundidad que tiene multiplicado por la gravedad del lugar. No tenemos que medir el área del lago. Imagínense calcular la presión a 300 metros en el mar. En cualquier parte que el mar tenga los 300 metros y tenga la misma densidad, la presión va a ser igual a la densidad por la altura que queremos calcular y por la gravedad. No se requiere el área. Como la presión hidrostática la genera el fluido sobre algo, allí tenemos un hombre rana que va bajando a una profundidad h en la densidad de un fluido. Tenemos los datos, baja a 10 metros. El agua de mar, la densidad es 1025 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad sabemos que es 9,8 metros segundo. Si aplicamos nuestra ecuación de presión hidrostática, la densidad por la profundidad y por la gravedad nos dan que el rana soporta una presión cuando se encuentra a los 10 metros de profundidad de 100.450 pascal. Y si le aplicamos o le sumamos la presión atmosférica, nos va a dar un número bastante más grande. Dije recién en el ejercicio, y si le sumamos, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un cilindro que tiene dos fluidos dentro. Tiene
mercurio y tiene agua. Nótese que los fluidos se estratifican, si no son miscibles, por peso, por su densidad. El mercurio no flota en el agua. Y si pusiéramos aceite a lo que están viendo, el aceite quedaría encima porque el aceite flota sobre el agua. A esto que tiene que ver con el peso y se estratifican, le llamamos presión parcial. Porque las presiones parciales se suman algebraicamente. Entonces en nuestro ejercicio tenemos una columna de mercurio y tenemos una columna de agua. Tenemos el alto del mercurio, el alto del agua, la densidad del agua y la densidad del mercurio, y nos piden calcular la presión en el fondo de ese tarrito que contiene los dos fluidos afectos a la gravedad. Entonces decimos que en presión parcial la presión es igual en este caso a la presión del agua más la presión del mercurio. Aquí presentamos los datos para el cálculo de la altura del mercurio. No se olviden que para calcular la presión parcial de cada uno es la densidad por la altura y la gravedad. Pero aquí nos entregaron el área del tarro donde echamos 1 litro o 2 litros de mercurio. Tenemos que calcular la altura y nos da 0,13 metros. Calculamos la presión y nos da 17.326.4 pascales. Bajo el mismo principio, entonces, evaluamos ahora el H del agua, recordando que la ecuación es para el agua, la presión es ρ por H por G, nos falta el H, evaluamos el H y nos resulta 0,07 metros. La presión entonces, la densidad del agua por la altura del agua por G, nos da 686 pascales. Por lo tanto, la presión en el fondo, no nos olvidemos, es la suma de los dos. Es como decir, uno es mercurio, nos colocamos arriba de la cabeza un tarro de agua, la presión en los pies de los zapatos vale la suma del peso de uno más el peso del otro sobre el área del piso. Y eso nos resulta ser 18.012.4 pascal. Algunas aplicaciones de presión sobre área respecto a cómo se realiza trabajo. Hay bombas de agua. Entonces hay un pistón que empuja el agua y el pistón está trabajando. El pistón hace un trabajo que es la fuerza por el desplazamiento del agua. En este caso, en el émbolo, en ese cilindro, se desplaza una distancia del pistón con una cierta fuerza y eso genera trabajo. Pero podemos reemplazar un poco, ya que conocemos que la fuerza por desplazamiento, si reemplazamos la fuerza que es presión por el área, y la distancia del émbolo es el volumen del émbolo dividido por el área del pistón. Si simplificamos el área, nos resulta ahora que el trabajo también es igual a la presión por el volumen. Nótese que la unidad de trabajo como fuerza por desplazamiento es Newton por metro, pero ahora aprendimos una nueva unidad de medición del trabajo que realiza un fluido. Es la presión
por el volumen. Unidad de presión, pascal. Unidad de volumen, metro cúbico. Entonces podemos decir que un newton por metro es igual a 1 pascal por metro cúbico. Y eso también se llama joule. Allí en la esquina inferior derecha está la igualdad de las unidades de trabajo que realiza un pistón. Como estamos hablando de fluido estático, ustedes habrán visto, supongamos que la mar, como no se sube toda arriba de la tierra, y está allí como laguna, llamémosla, vemos barcos flotando. Uno cuando nada le cuesta flotar, dependiendo de la naturaleza del agua. Le llamamos principio de Arquímedes a eso que, entre comillas, suponemos y nosotros le llamamos flotabilidad. No, yo no floto, me hundo, me ahogo. Y eso tiene que ver el peso sobre un fluido. Entonces el fluido empuja hacia la superficie, pero si el peso es mayor que ese empuje, el cuerpo se hunde. Entonces el principio de Arquímedes tiene que ver con la flotabilidad. Para explicar un poco, el empuje es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo sumergido. Allí tenemos un tarrito que tenemos pura agua y generamos un volumen imaginario de agua y le generamos un entorno. Si sacamos el agua que hay allí, ese volumen de agua y el peso de esa agua es equivalente al empuje. Entonces el empuje, por definición, nótese, es el peso del fluido desalojado. Veamos nuestro principio de Arquímedes desde otro punto de vista. Allí tenemos un cuerpo amarillo que tiene un peso del cuerpo, WC, que se va sumergiendo y en la medida que se sumerge está desplazando líquido que estamos recibiendo en una balanza. El peso del líquido de la balanza es el que llamamos empuje, que es el líquido desalojado por el cuerpo. En la medida que se hunde, va botando agua, va botando agua, va botando agua y aparece el empuje, la flecha roja, que trata de botar o hacer flotar el cuerpo. Por lo tanto, el peso de ese cuerpo amarillo sumergido es igual al peso de él real menos el empuje en cualquier instante. Veamos entonces, aquí tenemos algunos conceptos de aplicación. Por ejemplo, si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido, el cuerpo se hunde. Si la densidad del cuerpo es menor a la densidad del fluido, el cuerpo flota. Cuando estamos hablando de fluido. Pero acá tenemos una duda metódica. El barco que está allí es de fierro y la densidad del fierro es mayor que la del agua. Y de la piedra también es mayor que la del agua, se hunde. Y cuando uno la levanta bajo el agua es más liviana porque aparece el empuje. Entonces, no confundir. Tenemos el barco que está hecho de fierro, de miles de toneladas.
sin embargo flota. ¿Por qué flota? ¿Por qué flota? Si tenemos que el barco es de fierro y el agua tiene densidad de 1000 kilos por metro cúbico. Eso significa entonces que la cantidad de agua desalojada, ¿qué es lo que es la cantidad de agua desalojada? El empuje. Eso significa que el empuje es mayor que el peso del cuerpo. Si mira la formulita ahí arriba, si el empuje es mayor que el peso del cuerpo que apunta hacia abajo y el empuje hacia arriba, resulta entonces que el peso del barco flota. Fíjense ustedes que para los submarinos, para poderlos hundir, como hay personas que viven adentro y está lleno de aire, tienen que negociar, entre comillas, el peso del submarino con el empuje de agua. Entonces le empiezan a llenar el submarino cámaras que tiene con agua de tal manera que sea más pesado que el empuje. El peso del cuerpo sea mayor que el empuje. Así se hunde. Y luego botan el agua con compresores de aire, botan el agua, pesa menos y así el submarino flota. Tienen que tener cuidado. Algunas aplicaciones con el principio de Arquímedes. Supongamos que tenemos una bola que no sabemos de qué lo que es, por ejemplo un anillo de oro. Lo dejamos caer ligeramente en un líquido, tenemos una base, tenemos una altura de líquido desalojado y podemos calcular entonces la densidad del material de la bola. El volumen desplazado es igual a 1 metro cuadrado por 0.25 y eso nos da igual a 0.0025 metros cúbicos. ¿Qué es lo que es eso? Ese es el volumen de la bola de fierro. Como tenemos la masa y sabemos que la densidad es masa partido por volumen, conocemos la masa, conocemos el volumen y nos sale la densidad. 1600 kilogramos por metro cúbico. Lo que vendría a ser la densidad de la bola que se sumergió. Entonces nosotros podemos comparar la densidad medida con algún sistema con respecto a la densidad que da la tabla. Supongamos que los 4 kilos de oro tienen una densidad, estoy suponiendo, de 1600, 16.000 mejor, 16.000 para poder comparar. Entonces nosotros tenemos una bola ahora que dice que es de oro y nos sale 1600 y el oro en tabla es de 16.000. Entonces nos vendieron un fierro por oro. Bueno, después de haber visto los fluidos estáticos que pesan sobre algo, calculamos la presión hidrostática, también fuerzas que nacen hacia arriba, que le llamamos empuje, y vimos las cosas que flotan o que pesan menos bajo líquido, tenemos los líquidos ahora que se mueven, que le llamamos principio de Bernoulli, un concepto que expresa que a medida que aumenta la rapidez de un fluido en un canal, en una tubería, que tiene una sección de entrada, un área de entrada y un área de salida que vimos, la ley de conservación de la energía se cumple cuando los líquidos están en movimiento siempre.
Entonces eso significa que la energía de entrada tiene que ser igual a la energía de salida. Antes teníamos la masa de entrada igual a la masa de salida. Y ahora estamos agregando a los fluidos en movimiento que la energía de entrada tiene que ser igual a la energía de salida. Atención, en las siguientes diapositivas falta el 2 que indica que la rapidez va al cuadrado. Es decir, la expresión correcta de la ecuación de Bernoulli es un medio de densidad por rapidez 1 al cuadrado más densidad por GH1 más presión 1 es igual a un medio de densidad por rapidez 2 al cuadrado más densidad por G por H2 más presión 2. Entonces, en la conservación de la energía de un fluido tenemos que considerar las que existen a la entrada y las que existen a la salida, pero tienen que ser iguales. Entonces, si agregamos la energía cinética, la energía potencial y la energía de presión o la energía del flujo, la que empuja el chorro de agua, que posee un cierto líquido en un punto, es igual a la suma de estas energías en el otro punto. Eso significa que la energía se conserva. Y a esa energía le llamamos líneas X potenciales que tienen la misma energía. Entonces, según lo que expresa la ecuación de Bernoulli, tenemos la energía cinética un medio mv cuadrado, como se desplaza el fluido en la entrada, mg por h, la altura que se encuentra respecto de un nivel de referencia, y el pistón de agüita que hay allí azulito, que es la presión por el volumen. A la entrada le colocamos su índice 1, tiene que ser igual a lo mismo la energía cinética, la energía potencial y la energía del flujo en la salida. Si hacemos algunos arreglos entre masa, que es la densidad por el volumen, podemos ir cambiando la expresión de la ecuación de Bernoulli, llegando a aquella azul que está abajo, que un medio de la densidad por la velocidad en 1, más ρ g por h en 1, por la presión en 1, tiene que ser igual a lo mismo en el sector 2. Por lo tanto, podemos hablar de un flujo al interior de esa figura. Claro está que hay algunas restricciones, como es fluido en tubería, es válida solamente para fluidos incompresibles, porque si colocamos aire o un gas, se transforma, se genera calor. Si el fluido está comprimido, se genera expansión, etc. Si hay cambios de temperatura, ya que el peso específico del fluido permanece constante en la sección inicial y final, es lo que tenemos que considerar. El peso específico antes y después tiene que mantenerse constante. No puede haber sistemas mecánicos que agreguen o retiren energía, que coloquemos una turbina ahí o coloquemos una bomba de agua. Eso después tendríamos que agregarlo a la ecuación de Bernoulli, porque es un aporte de energía, el aporte de energía de una bomba eléctrica, por ejemplo. Al igual que en el punto 2, no puede haber transferencia de calor, porque eso es pérdida de energía del sistema. Entonces, no debe considerarse pérdida de energía debido a la fricción, tampoco. Estamos considerando entonces un sistema idealito. Se reitera que en la ecuación de Bernoulli la rapidez va al cuadrado. Veamos una aplicación de esta ecuación de Bernoulli. Un flujo de agua va de una sección 1 en el tubito
el área del tubo de entrada, a la presión manométrica de 345 kPa y a una cierta velocidad de 3 metros segundo, la rapidez. Entonces, tenemos los datos a la sección de entrada. Y en la salida, que mide 50 milímetros de diámetro y se encuentra a 2 metros más arriba que la sección 1, si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, es decir, estamos viendo el cumplimiento que debe haber para poder aplicar la ecuación de Bernoulli, calcule la presión 2. Nos damos un tiempo para plantear. Entonces tenemos, allí está el tubito, que tiene una sección 1, un H1, un área 1, una velocidad 1, y tenemos la salida que tiene una velocidad 2, una sección 2, un H2. Allí tenemos los datos, el diámetro 1, el diámetro 2, la presión 1, la velocidad 1, el diámetro 2, y nos piden calcular la presión 2. Nosotros decimos ecuación de Bernoulli. Tengo V1, tengo H1, tengo el diámetro 1, tengo la velocidad 2. No la tengo. Hace falta V2. ¿Tengo H2? Sí. ¿Tengo V2? Sí. Entonces nos está faltando la velocidad 2. Calculémosla primero. Por la ecuación de continuidad, sabemos que tenemos que calcular el área 1, el área 2, luego aplicamos área 1 por V1 igual a área 2 por V2 y de ahí despejamos el V2, que nos sale 0,75 metros segundo. Es decir, ojo con ello, cuando necesitemos calcular la velocidad, recurrimos a la ecuación de continuidad. Los datos que tenemos para reemplazarlos en la ecuación de Bernoulli corresponden a ρ, la densidad del agua, que vale 1000 kilogramos por metro cúbico, la rapidez 1 vale 3, ojo que va al cuadrado, la altura 1 respecto del nivel de referencia es 0, la presión 1 vale 345.000 pascales en unidades del sistema internacional, la rapidez 2 se obtuvo por medio del caudal, vale 0,75 metros por segundo, H2 vale 2 metros y lo que debemos hacer es despejar la presión 2. Como podemos ver, al reemplazar estos valores, después de haber despejado algebraicamente la presión 2, se obtiene que la presión 2 vale 329.620 pascales o 329.6 kilopascales. Para profundizar en la temática, sugerimos la siguiente bibliografía: Hewitt, Física Conceptual; el Tipper, Física y Conceptos Aplicaciones; el Jung y Searcy-Manky, que es Física Universitaria. Ya, mis queridos estudiantes, se agradece su atención y para el autoestudio traten de leer bibliografía, no solo los apuntes.